Buenas tardes, estimados estudiantes. Ahí está grabando, vemos en algún lado que está grabando. Sí, profe. Les damos la bienvenida a nuestra primera web conference del curso de neuropsicología. Eh, Aunque ya hemos tenido 3 actividades de fortalecimiento previas, pero pues hoy tenemos nuestra web sobre funciones cerebrales superiores. Eh, digamos que esta web eh, les va a apoyar también en el desarrollo del ejercicio que están haciendo ahora relacionado con el simulador Biotech. Les va a brindar elementos para comprender precisamente cuando hablamos ahí de las funciones cerebrales, a qué nos referimos, qué es eso de las funciones cerebrales y pues que es el tema central realmente de este curso. ¿Sí? Entonces, para que estemos así bien atentos y en esta conversación. Entonces, hoy estamos acompañándolos nuestra docente Viviana Arcos Rodríguez, que está en la ciudad de Pasto, Sí, señora. y yo, Claudia Paredes, que estoy en Bogotá. Entonces, vamos a iniciar. Eh, bueno, entonces, si quieres, puedes compartir pantalla. ¿Espera? Sí, profe. Ahí. ¿La comparto yo o...? Sí, Vale, espérenme un segundito. Veremos si ya se descargó. Listo. Espérenme un segundito. A ver, miremos si aquí. Ahí, profe. sí, listo. Entonces, listo. Entonces, adelante. La siguiente. Bueno, entonces aquí vemos las diferentes funciones a las que vamos a hacer referencia. Precisamente tienen ese, digamos, ese nombre, llamamos funciones cerebrales superiores, precisamente porque esas funciones tienen como base toda su conexión con los aspectos psicobiológicos relacionados con el sistema nervioso. O sea, tiene su base y en este caso, ay, ahora están entrando. Yo les estoy admitiendo. Ya, listo, No se listo. preocupe. Y en este caso, bueno, vamos a hablar entonces, estas funciones son precisas. Tutora, buenas tardes. Se quedó sin audio. Ahí ya me están escuchando, qué Sí, pena. señora, ya. Sí, profe. Listo. Señora, Entonces les comentaba que estas funciones cerebrales pues son precisamente lo que nos caracterizan como seres humanos y nos permiten pues desarrollar todas nuestras habilidades y adaptación, ¿cierto? Entonces está la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, las noxias y las praxias que tienen su manifestación precisamente en la corteza cerebral. Vamos a ver un pequeño videíto. Yo creo que el video no se lo puede activar, profe, porque no me aparece aquí el botón, el botoncito de play. ¿No te aparece el botoncito de No, play? no sé por qué.
¿Será? Ok. ¿Lo pasamos entonces? Entonces O, pásalo, porque claro. se los compartimos. Después se los compartimos. Era un videíto pronto para como prestar un poco precisamente su atención hacia este primer proceso que se llama precisamente así, la atención. La atención es, no es el, bueno, a ver, nosotros, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿sí? Que, ¿cómo es eso de la atención? ¿Qué entendemos por la atención? ¿Quién nos quiere colaborar? ¿Qué será el proceso de la atención, chicos? ¿Quién levanta la mano? ¿Mm? Levantemos la manito. ¿Qué consideran que es el proceso como Entendemos, de exacto. atención? ¿O qué permite? A ver, ¿quién se anima? Es la capacidad de concentrarse La capacidad de concentrarse. ante reacciones que pasan en el exterior. Bueno, también es un proceso que permite seleccionar por medio de estímulos eh, y es también la capacidad de orientar para los procesos con más coherencia. Correcto, muy bien. Entonces, efectivamente lo que ustedes están planteando es así, es, digamos que un mecanismo que permite focalizar selectivamente el interés hacia un estímulo, direccionar nuestro interés hacia un estímulo, lo que hace que se filtre, ¿cierto? Deseche, por ejemplo, otros para inhibiendo informaciones que en un momento dado, por ejemplo, no necesitamos, ¿sí? En el lado derecho, ustedes ven las estructuras que están relacionadas con este proceso de la atención. Digamos que más adelante en la siguiente vamos a ver de pronto una definición esta, un poquito más amplia, porque la atención realmente es un sistema complejo, ¿sí? Que está jerarquizado, está donde funciona, digamos, todo el encéfalo, todo el sistema nervioso de diferentes maneras para lograr este proceso. Consiste precisamente, como lo dijimos ahorita, en la focalización hacia un determinado estímulo, filtrando e inhibiendo las informaciones no deseadas. Pero entonces, volvemos al anterior. Aquí, cuando decimos que es un sistema que está jerarquizado, es porque estamos viendo diferentes, digamos, niveles que están implicados de estructuras en este sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que están, por ejemplo, las áreas corticales, pero también están las áreas básicas subcorticales, implicadas de diferente manera cada una en esta parte de la atención. Ya vamos a ver un poquito sobre ello. Entonces, por ejemplo, la sustancia reticular, que está precisamente en esa parte del tallo cerebral, que activa pues todo el sistema de la atención, es como la que activa inicialmente ese, frente a un estímulo, no es, le abre ese proceso. Y luego, entonces entran en juego otras estructuras que en diferentes niveles hasta llegar a la corteza cerebral, tanto de la corteza prefrontal como la corteza parietal, otras estructuras que están implicadas y que, digamos, cumplen otras tareas relacionadas con la atención, que ya vamos a mirar. Ahora sí el otro. Entonces aquí ¿De regreso? sí, en la imagen del lado izquierdo, vemos cómo se da cómo funciona esa atención. Entonces, frente a un estímulo que hemos identificado, ¿cierto? Por un lado, tiene diferentes características. Ese estímulo, por ejemplo, tiene un color,
está orientado de una manera determinada en el espacio, tiene un tamaño. Es decir, lo percibimos, ¿cierto? Con todos nuestros canales sensoriales y luego se convierte en foco de la atención, con esas características empieza precisamente a asociarse digamos, todo el tránsito en esas estructuras neurocorticales, porque ahí, por ejemplo, entra el proceso de la memoria, porque identifica de pronto que ese estímulo lo reconozco. Bueno, es decir, hay todo un procesamiento para que ese estímulo realmente nos llame la atención, ¿sí? Entonces, por eso el objeto es identificado y se busca por allá en el almacén de nuestra memoria objetos que sean similares y para tratar de identificar si va a ser objeto de nuestra atención, por ejemplo, o no, ¿sí? Adelante. Entonces, digamos que, como dijimos, que esto es como un sistema que está complejo, es complejo y tiene estos tres elementos. Uno es la parte de la alerta, la atención, que está relacionada precisamente con lo que hablamos ahorita. Entonces, aquí vemos unas estructuras relacionadas con ese inicio de la atención, ¿sí? Aquí están como en un cuadrado, que es precisamente lo que veíamos ahora, el tálamo. Está el área posterior, el área frontal, luego la parte de dirección que se da es qué vamos a hacer con esa atención, está regida por otras estructuras, el lóbulo parietal superior, la unión temporoparietal, el campo ocular frontal, y luego más arriba, entonces se hace, por ejemplo, otra gestión con ese estímulo. Entonces, que es precisamente esa función ejecutiva que nos dice, bueno, toca precisamente de pronto inhibir otros para poderlo enfocar. Entonces está la corteza prefrontal, está el giro angular anterior. Entonces, digamos que todos esos elementos son redes neuronales que hemos llamado así, alertamiento, focalización y orientación. Todas entran en juego para, digamos, tener un proceso de atención adecuada. Esta atención, digamos, es muy importante porque nosotros lo vemos de pronto en los cursos que procesos cognitivos básicos y hablamos de la atención, ¿cierto? Pero esta atención es la base de todo el procesamiento cognitivo, ¿sí? Y el que funcione bien va a permitir que los otros procesos que están ahí articulados, la memoria, las funciones ejecutivas y demás, pues también funcionen bien, ¿sí? Entonces es muy importante la atención. Hay diferentes modalidades de atención. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la atención pasiva, que es precisamente la que es general, inespecífica, involuntaria, es ese estado inicial de activación del sistema nervioso, ¿sí? El estado inicial de alerta, de respuesta de pronto muy automática ante un estímulo. Luego viene una modalidad de atención focalizada, que precisamente ya es nuestra respuesta un poco hacia un estímulo que genera nuestro interés o al cual debemos atender, ¿cierto? Es la capacidad para dar respuesta de un modo diferenciado a un estímulo sensorial específico y permite el procesamiento de la información que nos llega, ignorando otros estímulos que estén allí. Adelante. Luego viene, hemos focalizado la atención y luego sostenemos la atención, ¿sí? La modalidad de atención sostenida que nos permite mantener una respuesta determinada en un tiempo determinado que requerimos esa atención. Luego viene la selectiva, la modalidad de atención selectiva, que nos permite precisamente es filtrar entre los diferentes estímulos que nos llegan, aquellos a la cual
debemos atender en un momento dado y ignorar los otros. Alternante, capacidad para responder a múltiples demandas, cambiando el foco de atención de un estímulo a otro. Ustedes podrían, a ver, ¿qué ejemplo podríamos identificar de pronto de esta atención alternante? Dice acá que, por ejemplo, podemos hacer diferentes tareas distintas simultáneamente, en un momento dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes un ejemplo de atención alternante? A ver, Bueno, de pronto también, tutora, cuando estamos en un aula de clase, por lo menos ahora con usted, que le estamos escuchando y estamos acá, por lo menos yo siempre tomo apuntes, tengo una libreta acá. Entonces, bueno, para mí ese es el ejemplo de la atención alternante. Escucharla y anotar lo más importante. eso, exactamente, muy bien, gracias. Entonces, bien, ahora la atención dividida. Para responder a diferentes estímulos y tareas o demandas durante la realización de una misma tarea. ¿Sí? Adelante. Bueno, resulta que tenemos algunos trastornos. Bueno, la atención, este proceso de la atención a veces tiene dificultades, eso lo hemos, creo que lo vivimos todos todo el tiempo, lo pueden, ¿cierto? Entonces, pero ya a nivel de, digamos, de los aspectos, eso le llamamos los aspectos neuropsicológicos, precisamente cuando se conjugan a veces por algún tipo de daño, ¿sí? Suceden algunos trastornos. Uno de ellos es, por ejemplo, la aproxexia, ¿sí? Que es precisamente la dificultad para fijar la atención o la incapacidad para concentrarse y poner atención en un determinado estímulo. Entonces, este es el primer trastorno, ¿sí? Es un trastorno que puede darse. Y puede darse por elementos, digamos, causas, ya sea de pronto algún daño, una afectación en un momento dado, pero también puede ser un elemento, digamos, ambiental, que no nos permite emocionalmente, por ejemplo, atender de una manera adecuada en un momento dado, ¿sí? Entonces, este es el primero. Entonces, esa es la dificultad. La hipoprosexia, que es o distracción de la atención. Es un trastorno que implica una disminución en la capacidad atencional. Entonces, este también es, la persona tiene dificultad en concentrarse, en atender de manera focalizada a un estímulo, ¿sí? Tiene fuga de ideas, es decir, ese es como el estado, digamos, de la hipoprosexia. Y hay otro que es la hiperprosexia, que al contrario es un trastorno que se caracteriza porque la persona, digamos, que se enfoca excesivamente en ciertos objetos o personas o características del estímulo y no puede como desprenderse de esas características, ¿sí? Lo hace de una manera rígida. Entonces, tiene dificultad precisamente de atender porque no puede tomar otras características del estímulo, ¿sí? Entonces, eso sucede con este trastorno. Adelante, Viviana. Este tampoco lo podemos ver entonces. No, profe. No, por aquí por Zoom no, no se puede.
Bueno, después les compartimos el enlace para que lo Sí. revisen. Listo. Otro proceso entonces es el de la memoria. La memoria es, digamos, esa función neurocognitiva que nos permite, por un lado, registrar la información en nuestro cerebro, codificarla, consolidarla, retenerla, almacenarla, recuperarla o evocarla, ¿sí? Entonces es la que nos permite hacer todos esos procesos cada uno y digamos que es un proceso muy, muy fundamental para el desarrollo pues de todo lo que es nuestros procesos de vida, ¿cierto? Nosotros teníamos ahí un caso que es por eso se los vamos a compartir de pues de una persona que tiene problemas de memoria pero pues después se lo compartimos. La memoria también está dividida. Entonces está la memoria a nivel consciente, la episódica, que hace referencia a hechos de la vida cotidiana, a eventos, autobiográfica, la semántica, que son hechos, pero es, digamos, como de manera general, como un poco lo que vamos adquiriendo, ¿cierto? Que se va sumando poco a poco y se vuelve conocimiento. Hay otra memoria que se llama la memoria implícita, que es más a modo inconsciente, ¿sí? Y está relacionada con el desarrollo de habilidades, de hábitos, de condicionamiento que tenemos, que se hace de manera como más automática en la medida que se va desarrollando. La memoria emocional, que puede ser consciente e inconsciente, y los dos sistemas, ¿cierto?, de memoria a corto plazo, que es precisamente esos procesos encargados de interpretar estímulos y conservar la información durante un tiempo breve, la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo, que nos permite pues guardar la información por periodos mucho más amplios. Y bueno, allí. Bueno, aquí vemos algunos elementos, digamos, anatómicos relacionados con la memoria. Entonces, bueno, algunas estructuras como el hipocampo, que está precisamente ¿en qué lóbulo? Ustedes que están haciendo su ejercicio allá con el simulador. Y ahí lo está mostrando también. A ver. ¿Quién nos cuenta? ¿Por dónde podremos En encontrar? el lóbulo temporal. Eso, muy bien, en el lóbulo temporal. Entonces, esta estructura tan importante nos permite consolidar la información, sustentar a nivel celular y funcionalmente los mapas cognitivos. Es una estructura muy, muy importante para todo este proceso de la memoria. La amígdala permite, entonces la amígdala, ¿de dónde la encontramos también? A ver. Ahorita que estamos en este proceso de ubicación de todas estas estructuras del cerebro, Está ubicada en la parte interna del lóbulo temporal. Muy bien, exactamente. Entonces está ahí cerquita del hipocampo también, ¿cierto? Es toda una serie de estructuras que están ubicadas internamente, correcto. Y de alguna forma está muy vinculada con el hipocampo porque la función de la amígdala precisamente es toda la parte de fijación de los recuerdos emocionales y el inicio de la motivación. Entonces, esta amígdala es la que da el valor al estímulo, ¿sí? Entonces, sea cual sea el valor emocional, ¿sí?
Entonces, también tiene que ver mucho con los procesos de memoria. Hay, por ejemplo, situaciones que son dolorosas y que se generan otros procesos ya a otros niveles emocionales, porque sean memorias muy angustiantes, por ejemplo, ¿sí? De hechos que suceden y pueden ser allá guardados, por ejemplo, en el inconsciente, ¿sí? Ahí juega nuestra amígdala, o para valorar cualquier hecho, inclusive para activarse en un momento dado, junto con la atención. La amígdala, como lo vimos por ahí, es la que dice, sí, me interesa ese estímulo, me interesa porque voy a hacer esta actividad y tengo que atenderlo. O en el caso de la memoria, le da valor para que se fije mejor un contenido que nosotros guardamos, ¿sí? Profe, También, pero una sí, pregunta, pero ahí no está, bueno, en la diapositiva, pero yo sí lo hice en el Biotech. sí, Ahí está, no está lo que es el cerebelo, que está en la parte posterior y está involucrado en la memoria motora y la coordinación de movimientos. muy bien, excelente. Excelente ese aporte tuyo. Muy bien, aquí no están todas las estructuras, porque además, digamos que estos son procesos, digamos, son redes que se activan para todos los procesos de los que vamos a hablar hoy. No hablamos solo de que se activó esta estructura, sino que realmente son redes que funcionan. Y pues, por ejemplo, ahí lo que tú estás planteando del cerebelo, exactamente. Bueno, ahí, gracias por ese dato. Los ganglios basales, entonces, que son todos esos núcleos que están también a nivel subcortical, ¿cierto? Y tienen otro tipo de función también para lo que es la memoria motora, la memoria procedimental, la consolidación de la experiencia, por ejemplo. Están otras estructuras como el cínculo para reforzar recuerdos del pasado, los lóbulos cerebrales, precisamente para adquisición y almacenamiento de la información. Todos esos elementos de la memoria. Bueno, básicamente eso. Aquí hay otros elementos. Bueno, entonces, precisamente, estábamos hablando un poco de esa memoria, esos tipos de memoria. Entonces, aquí vemos unas estructuras que están relacionadas, por ejemplo, con la memoria explícita, ¿sí? Entonces, aquí vemos un poco como la información de cómo es que se da este proceso, ¿cierto? Ahí aquí vemos desde el tronco del encéfalo hasta los sistemas corticales, ¿cierto? Entonces, desde el tronco del encéfalo funcionan una serie de neurotransmisores, en este caso, acetilcolina, serotonina, noradrenalina, que pues se activan, ¿no es cierto? En este proceso. Se activa el tálamo, ¿cierto? El tálamo, entonces, también se activan las estructuras del lóbulo temporal, de la corteza prefrontal, ¿sí? Y hacen todo el procesamiento de esta información que nos llega, ya sea a nivel sensitivo y motor, ¿sí? En la memoria episódica, mira, aquí entonces también nos muestran otras estructuras implicadas, la de los hechos, la de... Ay, ¿qué pasó? Revuelve un momentico. El anterior, el anterior. El anterior, ese. La memoria episódica. Entonces miren que aquí hay otras estructuras, el lóbulo frontal en la parte ventral, el lóbulo está implicado el lóbulo temporal, fascículo uncinado y mire también la corteza insular que hemos estado por ahí viendo. Ahora sí, el siguiente, la memoria implícita. Entonces, hay
están implicadas otras redes neuronales, como ya más como en la parte de algunos resto de la neocorteza, llega la información sensitiva y motora, se trabajan los ganglios basales a nivel subcortical, tálamo ventral, la corteza premotora, la sustancia nigra y la dopamina. ¿Sí? Otros sistemas más subcorticales allí, la memoria implícita. La memoria emocional, ustedes se acuerdan de nuestro sistema límbico, ¿cierto? Entonces es un poco ese sistema funcionando, ¿no? Entonces con la gestión de los ganglios basales, la amígdala, la corteza temporomedial y otros elementos inclusive de la corteza frontal y parietal y el, el sistema singular. Adelante. Tutora, yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, señora. es alguien pues muy cercano a mi familia, es mi suegro que él tiene pues, como problemas de Alzheimer. Entonces, en la memoria episódica, ya sabemos que es recordar los momentos, los lugares, ¿verdad? Son detalles de muchos episodios que han pasado. Sí, ¿Qué pasa señora. con esa memoria de esa persona que tiene Alzheimer? O sea, ¿a dónde van sus recuerdos? Pues lo que pasa en el Alzheimer es que precisamente esos son ya otro tipo de daño, de trastorno neurodegenerativo, precisamente, donde pues poco a poco es todo un proceso, digamos, de deterioro y de muerte de las neuronas, ¿sí? Por causas diversas, ¿sí? O sea, ese es todo o sea, nosotros podríamos hablarles un poco de la demencia, de cada una de las trastornos neurodegenerativos, que cada uno tiene su particularidad, digamos, neuroanatómica, pero digamos que lo que sucede es que sí hay un daño en las neuronas, hay un daño en las neuronas y ese daño va a ser progresivo, ¿sí? O sea, empieza a afectar, en la medida en que se da ese daño, pues se va afectando diferentes estructuras corticales, digamos, del cerebro, diferentes áreas. En este caso, pues pues en la medida en que se afectan esas áreas se va a observar ya secuelas a nivel del comportamiento y de las funciones, ¿cierto? Precisamente en estos trastornos neurocognitivos se afectan directamente las funciones cerebrales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la memoria. ¿A dónde va? Pues esa se va perdiendo. Las personas van a tener más dificultad para guardar memorias recientes, precisamente, ¿sí? De pronto y en la medida en que se va complejizando la enfermedad, pues se van perdiendo cada vez más de esas memorias. De pronto guardan memorias más de tipo procedimental, ¿sí? Que son lo que vimos acá un poco, por ejemplo, esas habilidades básicas que ya han adquirido, que las adquirieron desde la niñez, ¿sí? O recuerdos de la infancia o recuerdos muy, pues previos, digamos, pero esa memoria reciente, porque tienen dificultad para guardar nueva información, digamos, ¿sí? Es parte del daño que ellos van sufriendo, ¿sí? Eso es lo que va sucediendo. Entonces, en la medida que progresa el trastorno, pues eso se van dando diferentes manifestaciones de ese daño, de esa manera, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, ¿Continúo, profe? sí, señora. Bueno, aquí era un poquito eh, los niveles que tiene la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, digamos que tiene estos sistemas, ¿sí? 4 sistemas diferentes que son, por un lado, el sistema ejecutivo,
que se encarga de regular todos los procesos de la memoria a corto plazo, ¿sí? Pero también tiene este sistema que se llama almacén episódico o retén episódico, que está encargado de procesar los estímulos y convertirlos en una representación de información, ya sea visual, verbal, espacial, ¿sí? El bucle fonológico, que retiene la información de letras y números alfanumérico, ¿sí? Y la agenda visoespacial que hablan acá es el sistema que retiene información en forma de imágenes, ¿sí? Esa es la memoria a corto plazo. Adelante. La memoria a largo plazo, aquí digamos hay diferentes formas de tipos de clasificaciones. Aquí vemos dos. La memoria no declarativa, relacionada con precisamente como procesos, como hablábamos ahora, por ejemplo, habilidades, hábitos, la parte de condicionamiento, aprendizaje no asociativo. La declarativa, que ya vimos que es, por un lado, está relacionada con la episódica, que es la que hablamos ahorita, y la semántica relacionada como con los hechos, como con el conocimiento que se adquiere a lo largo de la vida. Adelante. Entonces, bueno, aquí algunos trastornos que afectan la memoria, precisamente. Entonces, que pesar que no vimos ahorita el caso, pero pues después los compartimos. Entonces, hablábamos precisamente de estos trastornos que en donde se afectan, por ejemplo, se generan procesos como la amnesia anterógrada, ¿sí? Que es la incapacidad para formar nuevas memorias, ¿sí? Que eso es el caso precisamente, pues, de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, no, ellos les cuesta formar nuevas memorias, ¿sí? Más tarde, como dice acá, también van a tener problemas con la amnesia, o sea, con las memorias más antiguas, la amnesia retrógrada, que está relacionada con las memorias muy antiguas que se conservan, ¿sí? Del pasado. Pero pues ya con el deterioro, pues también afecta esa capacidad también. La amnesia global transitoria, que es una, digamos, una situación de conmoción cerebral, de migraña, de pronto por diferentes cuadros clínicos, como por ejemplo la hipoglicemia, la epilepsia, por ejemplo, también, y o casos donde hay interrupción de flujo sanguíneo en el cerebro por un accidente cerebrovascular isquémico o una embolia. Es una amnesia temporal, ¿sí? El síndrome de Korsakoff, que se da en el caso de las personas, sobre todo que tienen problemas de alcoholismo crónico, entonces tienen problemas graves de pérdida de memoria. Sí. Adelante. Los trastornos de la memoria, digamos, podemos verlos de esta manera. Por un lado están las amnesias, las demencias que ahora llamamos trastornos neurodegenerativos, ¿sí? Y los errores de memoria. Entonces, las amnesias, adelante. Entonces, las amnesias precisamente son específicos de la memoria, se dañan, se pueden producir por daños cerebrales específicos o difusos. Entonces, es una pérdida de la memoria que puede ser muy focal en la medida en que se daña alguna estructura específica o pues de pronto hayan otras causas que generen, como vimos antes, un daño difuso, ¿sí? Se pueden diferenciar dos tipos de amnesia, la inespecífica y la específica, de acuerdo a ello. La primera hace referencia a las dificultades de la memoria en todas las modalidades, mientras
que la específica, los fallos se dan para estímulos de alguna modalidad dependiendo del daño que sea, ¿sí? Donde esté señala la estructura, donde, digamos, la estructura que se dañe. En ambos casos los déficits pueden ser para memorizar nueva información, pues que precisamente lo que vimos de la amnesia anterógrada, o para recordar lo previamente almacenado, o sea, la amnesia retrógrada. Las amnesias específicas se han asociado a daños en la corteza cerebral y las inespecíficas son producto de lesiones en estructuras mediales del lóbulo temporal, como el hipocampo, los cuerpos mamilares y núcleos del tálamo. Bueno, aquí vemos algunos tipos. Y acá vemos las demencias que ahora llamamos trastornos neurodegenerativos, ¿sí? Porque esa es la característica del daño que se genera. Y tienen diferentes causas, ¿sí? Diferentes tipos y cada una tiene un desarrollo, pues, por eso, dependiendo de ello, diferente, ¿sí? Hay vascular, hay frontal, dependiendo del daño donde se genere. Y cada una es diferente, pero pues lo común de ellas es que afectan las funciones cerebrales, o sea, afectan estos procesos que estamos hablando, de la atención, de la memoria, de la función ejecutiva, de las noxias, de las praxias. La evaluación neuropsicológica busca precisamente identificar el estado cognitivo de las personas, por ejemplo, para que tempranamente puedan trabajar sobre esos daños que se están dando. Y el diagnóstico es muy importante en la medida en que permite unos planes pertinentes y que aportan directamente a lo que la persona está presentando en un momento dado. En ese sentido, por ejemplo, los psicólogos, que es algo que nosotros vamos a trabajar en el curso, también tenemos que ver con todo este proceso de la salud cognitiva, le llamo yo, ¿sí? Y es generar pues, precisamente la conciencia del desarrollo de estilos de vida saludables para conservar nuestra salud cognitiva lo que mejor se pueda, ¿sí? Entonces, eso es algo previo. Y lo que se ha encontrado también, que, bueno, digamos que las causas de cada una de estas trastornos neurodegenerativos son diferentes, son diversas, pero uno de ellos es precisamente eso, el estilo. Se ha encontrado que ha aumentado, por ejemplo, el porcentaje de casos de deterioro de estos trastornos, precisamente por la forma que estamos llevando nuestro estilo de vida, en la alimentación, a través del sedentarismo, por ejemplo, el no dormir bien, elementos, el manejo del estrés, todos son elementos que afectan a largo plazo nuestra salud cognitiva, ¿sí? Entonces, eso les cuento. Aquí pues tenemos algunos de esos trastornos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal, pero también hay otro tipo de demencias, como la vascular, y hay otros tipos de clasificaciones. Adelante. Errores de memoria. Entonces, eso también nos sucede porque nosotros los psicólogos y también los neuropsicólogos hacemos en esa evaluación neuropsicológica o de evaluación de los aspectos cognitivos, también podemos identificar estos elementos que le suceden también pues a los seres humanos en todas las edades, ¿sí? Entonces son los errores de memoria para trabajar a través, por ejemplo, de la estimulación cognitiva y mejorar, ¿cierto? Entonces aquí vemos algunos de esos errores, porque, por ejemplo, una razón sería
una débil codificación de la información, ¿sí? O por ejemplo, o sea que cuando se está registrando la información allá en nuestra memoria, no se guardó bien, ¿sí? O por fallas atencionales, precisamente por eso hablábamos de que la atención es la clave, en la medida que la atención funcione muy bien, pues los otros procesos que están asociados a ella, pues también lo harán aquí. Entonces, cuando hay problemas atencionales, también hay fallos de memoria, ¿sí? O problemas, por ejemplo, para recuperar la memoria, de información que ya se ha aprendido, o por ejemplo, fenómenos como intrusiones o confabulaciones, que son elementos también ya directamente que dificultan pues la recuperación adecuada de la información. Y por otro lado, toda la parte pues emocional también ahí puede estar implicada. O sea, hay diferentes maneras, diferentes causas y diferentes factores que intervienen para que se afecte la memoria en un momento dado, y este es uno de los objetos precisamente del diagnóstico desde la neuropsicología. Identificar, por ejemplo, en un caso de errores de memoria, qué es, qué es lo que está sucediendo efectivamente en esta persona, que codificó mal la información o al contrario, hay un aspecto emocional que está haciendo difícil que se pueda recuperar cierta información, o de pronto otras situaciones que nos estén dando información de que esta persona tiene ya realmente la necesidad de una valoración más amplia, porque efectivamente no puede tener un buen aprendizaje, un buen registro de memoria. Adelante. Este era otro caso que también se los vamos a compartir, y ya pasamos a nuestro tema de funciones ejecutivas. Profe, disculpe, Sí, con señora. Adelante. con relación a lo que estaba diciendo de los errores de memoria, también se puede considerar el TDAH como, yo sé que es una condición, pero hacer parte de los errores de memoria. Perdón, ¿qué dijiste? Que el TDAH se puede considerar también como errores de memoria. Sí, no, ese es un trastorno. No, yo sé que es un Ah, trastorno, pero como hay ciertas situaciones, ciertas cositas que, digamos que claro. síntomas que, que le pasan a las personas o a los niños o a los jóvenes que tienen esta condición del TDAH. Entonces, Claro. preguntaba por eso. Sí, señora, claro, tienes razón. O sea, los síntomas, ¿sí? Ajá, sí, Los sí. síntomas sí, puede estar afectada la memoria, porque precisamente por lo que estás tú diciendo, ¿sí? O sea, el origen de uno de los elementos claves de este trastorno es pues la parte de la atención que está afectada, ¿sí? Y en la medida que eso sucede, pues lógicamente es muy probable que también se afecte los otros procesos, ¿sí? En este caso la memoria. Sí, señora. Y es Ok, un elemento precisamente pues de trabajo con ellos, ¿sí? ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas entonces son un conjunto de habilidades, digamos, por eso se habla en plural, es una serie de funciones que están trabajando de manera articulada y que permiten la anticipación, el establecimiento de metas, el diseño de planes, de programas, el inicio de las actividades o de una conducta, de las operaciones mentales como tal, la autorregulación, la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo. Mire todo lo que hacen esas funciones ejecutivas, por eso se llaman así, funciones ejecutivas, ¿sí? Es decir, son las que dirigen, como digo yo, la orquesta, ¿sí? Entonces, nos permiten precisamente tener un comportamiento, una conducta intencionada y controlada
hacia el logro de objetivos, ¿sí? Y con lo que implica organización, planeación, resolución de problemas, autocontrol, autorregulación, ¿sí? Entonces, estas son las que, pues sí, dirigen todos los procesos, de alguna manera los regulan, digamos. Y aquí vemos esos pequeños, esos procesos que están articulados, que son las funciones ejecutivas. Están los procesos, son la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, también está todo lo que es planificación, organización, inhibición, velocidad de procesamiento. Planeación, aquí está, planificación, sí. Adelante. Aquí vemos otra vez como ese conjunto de las funciones que hacen parte de las funciones ejecutivas, que son la memoria de trabajo, la planificación, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de pasar, de hacer cambios, ¿sí? De aceptar cambios, de adaptarse a los cambios, la capacidad para atender, que es lo que estamos hablando, de regular esa atención. Por ejemplo, en el caso de este trastorno, podríamos decir que hay un componente de función ejecutiva ahí afectado. Cuando veíamos la atención, hablábamos de un elemento ejecutivo, es ese, de la autorregulación, la memoria de trabajo, que es esa memoria que permite guardar elementos que necesitamos por corto tiempo para, pues, para utilizarlos posteriormente. La planificación, que es toda, pues, como su nombre lo dice, lo que nos permite organizar de manera secuencial el logro de una meta, el logro de un objetivo, ¿sí? Y nos permite también solucionar situaciones, solucionar problemas. Bueno, aquí las bases cerebrales de las funciones ejecutivas. Básicamente vamos a ubicar dos elementos. Uno, que son los lóbulos frontales, ¿sí? Y otro que no lo vemos aquí directamente, que son toda la parte subcortical, ¿sí? Toda la parte subcortical. Entonces hay redes que se comunican desde la parte subcortical, ¿cierto? Todos esos núcleos de los que hemos hablado, sistema límbico y demás, ¿sí? Que están en el centro, en la parte interna, con toda la parte de los lóbulos cerebrales, perdón, con el frontal, pero el frontal pues tampoco trabaja solo, sino que pues es toda la red. Pero digamos que en este caso el que tiene principal, digamos, protagonismo es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal en la parte prefrontal tiene estas cortezas, ¿sí? Que las vemos aquí en nuestra imagen. Está la corteza orbital, la corteza dorsolateral y la corteza orbitofrontal, ¿sí? Esas cortezas, cada una tiene diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, la orbital está relacionada con la regulación y control emocional. La medial está encargada del tono cortical, esfuerzo atencional y estabilidad de las huellas de memoria. La dorsolateral, que no está acá, pero está encargada de toda la parte, digamos, de solución de problemas, de planeación, de control de los procesos psicológicos. Bueno, aquí vemos algo del frontal derecho, conciencia de sí mismo y procesamiento autobiográfico. Entonces son algunas de los elementos que ellas coordinan, ¿sí? En la medida en que se afecta uno u otra de estas cortezas, pues también así vamos a ver consecuencias ya en el comportamiento. Sobre todo en este caso, por ejemplo, de las funciones ejecutivas, están asociadas, cuando hay afectación de las funciones ejecutivas, la parte de independencia de la persona se afecta muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el caso del trastorno de Alzheimer,
¿sí? El trastorno neurodegenerativo del Alzheimer, por ejemplo, hay muchos de los trastornos que para nosotros son reconocidos, el que tú estás diciendo, el de hiperactividad, también la persona tiene dificultad de autorregulación, ¿cierto? Un poco de enfocar la atención hacia los estímulos que se debe, es parte de función ejecutiva que está afectada. En el caso de los trastornos neurodegenerativos, en la medida en que va progresando, se va afectando esa función y por eso ellos cada vez son más dependientes, más tienen que ser ayudados para desarrollar las diferentes actividades de la vida diaria, por ejemplo. ¿Sí? Adelante. Aquí, bueno, es un poco lo que ya les había explicado de las cortezas. Y bueno, acá algunos trastornos que se afectan por las funciones ejecutivas. Cuando están afectadas esas cortezas. Entonces, por ejemplo, el síndrome mesial frontal, ¿sí? Que genera situaciones como el mutismo asinético y la abulia. Estos son trastornos relacionados con, digamos, comportamientos relacionados con pérdida o falta de la voluntad para tomar decisiones, por ejemplo, ¿sí? Para focalizarse en objetivos, para iniciar un comportamiento. Son personas, pues, que de pronto tienen dificultad eh, pues, para iniciar actividades, pues también, por ejemplo, en el caso del mutismo asinético, que se llama también abulia mayor, la persona no puede moverse, por ejemplo, ni hablar, aunque está despierta, ¿sí? Pero por eso se llama un mutismo, que es ausencia de conductas espontáneas, ¿sí? Y ahí hay todo un daño de los donde están afectados otros elementos ya de neurotransmisores del cerebro y bueno, puede estar asociado a diferentes trastornos, digamos, ¿sí? Síndrome orbitofrontal. Entonces, esta es la corteza, acuérdense que está como en la parte aquí en la base, ahorita lo vimos, la ubicación aquí en la anterior imagen. Cuando hay daño en esta corteza orbitofrontal, entonces, sobre todo está relacionada con la parte emocional y comportamental. Genera estos estados que vemos allí, por ejemplo, irritabilidad, euforia, cambios en el humor, conflictos interpersonales. En el caso que nosotros les íbamos a presentar, que es un caso clásico, ¿sí? Pues precisamente de pronto no se afectan aparentemente otros procesos como la atención, la memoria, pero sí la parte como de la personalidad que cambia, ¿sí? Entonces, cuando hay daño en esa corteza orbitofrontal, se ve mucho esa parte emocional y de la personalidad que cambia. Y síndrome dorsolateral, el anterior. Entonces, que está relacionado con la corteza dorsolateral cuando hay daño, entonces se afectan estos procesos, la atención, la memoria, la parte de planificación. Adelante. Profe, disculpe. Sí, señora. Para poder entenderlo, lo que pasa es que hace muchos años mi abuela, antes de fallecer, a ella le dio Alzheimer. Sí, señora. Pero en un momento ella quedó sin el habla, o sea, con mutismo. Y ella solamente pues parpadeaba y ya, o sea, no se movía, dejó de moverse y eso. O sea, eso tiene una relación. Claro, eso es todo Oh, lo que hemos estado conversando, ¿sí? ok. Entonces, definitivamente, en estos casos, esto es importante que lo comprendamos. Ajá. Eh, Por eso le pregunté. sí, por eso, es importante que comprendamos que estos son trastornos
Por ejemplo, en el caso de los trastornos neurodegenerativos, que son las demencias, que es el caso del Alzheimer, ¿sí? Progresivamente se va dañando todas las neuronas, ¿sí? Toda la parte de la corteza cerebral se va, se va afectando. En la medida en que se va afectando, se van afectando las funciones de las que estamos hablando hoy, ¿sí? Entonces se va afectando el lenguaje, se va afectando la memoria, se va afectando la atención, y pues como estamos viendo que cada una de estas funciones está ahí totalmente articulada con un elemento psicobiológico, ¿sí? Cuando se daña, pues eso sucede, ¿sí? En el caso de tu abuelita, pues seguramente, claro, ya llegó a ese estado de mutismo, ¿sí? Y seguramente ya tenía pues en un estado muy avanzado del trastorno, ¿sí? Bueno, sí. Lo que pasa es que ella también le dio, ella tenía Parkinson, Alzheimer y aparte le encontraron un tumor cerebral. Ella Bueno, en 3 meses se deterioró, o sea, ya sí. no, digamos que los médicos le dijeron a mi mamá y a mi tía en ese entonces que lo mejor era que se la llevara para la casa porque ella estaba hospitalizada y que en su casa pues falleciera porque ya no había nada que hacer, o sea, la degeneración era muy demasiado avanzada, entonces que mejor descansara, o sea, los últimos tiempos que lo pasara en su casa. Sí, es decir, bueno, esa fue la recomendación. Sí, De igual manera, pues nosotros nos formamos como neuropsicólogas sí. y nosotros hablamos de también de la capacidad que tiene el cerebro de todas maneras en todo, pues en toda, mientras estemos vivos, ¿sí? Por su plasticidad cerebral y de alguna manera toda la parte de neurorehabilitación busca generar una calidad de vida lo mejor que se pueda pues con las personas que tienen estos trastornos, este daño cerebral, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que siempre habría algo que hacer en ese nivel de, por lo menos de mantenimiento de algunas Claro, en ese funciones, entonces no sabía ¿sí? absolutamente Exacto. nada y pues se hacía, Ujú. digamos que lo humanamente posible, que ella estuviera Sí, pues tranquila, bien, sí, atendida y todo eso, pero en ese momento pues no sabíamos nada de, de lo que sé ahora. exactamente. Entonces ahora podemos hablar de que las personas que tienen daño cerebral, por las razones que sean, ¿sí? Tienen también la posibilidad de mejorar, que es otro punto que vamos, o sea, en otra fase de este curso vamos a ver eso, a través de la estimulación o a través de la neurorehabilitación, de alguna manera, mejorar esas funciones que están afectadas, que pues esas funciones, dependiendo de la causa, será de manera temporal o de manera, pues, por ejemplo, en el caso de estos trastornos, pues eso sí va a ser progresivo, pero sin embargo, la idea es que puedan, en la medida de lo posible, pues, puedan tener un mantenimiento de las funciones para que tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Una pregunta, Sí, gracias. ahorita que lo mencionaste con respecto a la neuroplasticidad, digamos que cómo se podría explicar, cómo se podría entender de una manera como un poco más clara. Digamos que tiene que ver como la parte genética de la persona, digamos que presenten casos en que tuvieron, digamos, no sé, un tipo de accidente o un tipo de deterioro a nivel neuronal y pues presentó falta de memoria o algún tipo de trastorno con respecto a la memoria, pero digamos que hay como una neuroplasticidad ahí, la persona en algún momento puede llegar a recuperar la memoria. Digamos que ahí cómo se podría explicar esa parte, si es por parte genética o si es por parte del mismo cerebro, como De sí, la neuroplasticidad, dices tú, ¿sí? señora, sí. Bueno, digamos que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de alguna manera para que cuando hay un daño, ¿sí? Él pueda recuperar alguna funcionalidad, ¿sí? Eh,
de alguna, el cerebro, entonces cuando se pierde una función o se afecta de alguna manera, entonces él busca la manera a través de las redes neuronales, ¿sí? Que tiene aledañas, por ejemplo, para recuperar de pronto algunos elementos de la función. Pero también, bueno, digamos que esa es como la neuroplasticidad. Sin embargo, pues hay una serie de procesos, como lo que estamos hablando de la rehabilitación, de la neurorehabilitación, que ayudarían al cerebro, ¿sí? A recuperar esa funcionalidad en algunos, o sea, todo tiene, estamos hablando de manera general porque cada caso es particular, ¿sí? Y cada caso implica, por ejemplo, qué fue lo que causó el daño, ¿cierto? El grado de ese daño. Hay, hay daño cerebral donde hay afectación, sí, tiene un elemento de pronto genético, hereditario, pero pues digamos que afortunadamente esa parte de la parte de estimulación, de aprendizaje que tiene nuestro cerebro para, es muy fuerte y muy potente, que antes se creía que no era así, y sí lo es, ¿sí? Entonces, ese es el elemento base por el cual nosotros decimos, le enseñamos al cerebro, eh, lo estimulamos para que pueda recuperar la función, por ejemplo, cuando se puede, porque todo depende del diagnóstico y una evaluación de todos los elementos que llevaron a la lesión, por ejemplo, ¿sí? Y del entorno, bueno, hay toda una evaluación que se hace, pero se puede hacer, pero sí, eso es parte precisamente la neuropsicología, ¿sí? Tiene ese propósito, ¿sí? Ese es esta disciplina tiene ese propósito, el contar con esos elementos de aprendizaje que tiene nuestro cerebro, esa capacidad de neuroplasticidad, pues para recuperar en la medida de lo posible las funciones que por daño cerebral, de alguna forma, por ejemplo, se han afectado. Muchas gracias. Adelante. ¿Listo, profe? Adelante. Bueno, muchas gracias, profe, por los contenidos compartidos. Vamos a continuar un poquito, chicos, con las otras funciones cognitivas superiores que restarían, ¿no es cierto?, compartir con ustedes. Entonces, la profe Claudia ya ha compartido algunas de las funciones superiores, ¿no es cierto?, como por ejemplo la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esas funciones son cognitivas superiores, ¿ustedes qué pensarían del lenguaje? Entonces les hago esa pregunta. ¿Ustedes pensarían que el lenguaje es un proceso cognitivo básico o un proceso cognitivo superior? Proceso cognitivo superior. ¿Por qué creería? Porque digamos que teniendo como base los procesos primarios, como los hemos mencionado, ya se Sí. pueden llegar a generar unos ciertos esquemas con la parte del habla, de la memoria, o sea, todo como en conjunto y su funcionalidad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Pensarían que es una función superior? Bueno, listo. Sí, Dime, qué pena. Sí, tranquila. es un lenguaje superior porque es el que nos permite expresarnos, comunicarnos con los demás. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, miren, el lenguaje, ¿no es cierto?, es uno de los procesos más complejos dentro de los diferentes niveles de funciones cognitivas, ¿cierto? ¿Y por qué es uno de los más complejos? Porque implica el funcionamiento en red de todos los procesos cognitivos, buenas tardes, mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos estamos comunicando o les estoy comunicando ahorita una idea, ustedes están ubicando, o sea, están procesando las funciones cognitivas de manera sistemática y simultánea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les estoy hablando ahorita de un proceso cognitivo, ustedes deben recepcionarlo
de tal manera que su procesamiento empieza a funcionar, entonces la memoria empieza a funcionar, la atención también empieza a funcionar, las funciones ejecutivas también empiezan a funcionar de manera integral, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje de alguna manera es uno de los procesos más complejos porque permite, ¿no es cierto?, combinar una serie de símbolos y signos para podernos comunicar en diferentes lenguas o en diferentes lenguajes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá en Colombia o en Latinoamérica hablamos un lenguaje nativo que es el español o el castellano, nos damos cuenta que en otro tipo de países hablan otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces está el inglés, el francés, ¿no es cierto? El portugués, el alemán, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje se procesará y se aprenderá de una manera específica dependiendo del contexto cultural en el que nosotros estemos, ¿no es cierto? Y hablando del lenguaje, incluso dentro de nuestro país, nosotros encontramos diferentes tipos de castellano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un lenguaje es el que hablamos dentro de los diferentes departamentos, como por ejemplo, una cosa es el lenguaje castizo del costeño, ¿no? Otro es el lenguaje del bogotano, otro tipo de cultura es, no sé, el llanero, el pastuso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces miren que el lenguaje que se expresa y que se comprende depende mucho de la orientación y de la geolocalización de una persona. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo acá en Pasto que yo quiero que me hagan unos pericos, o sea, llego a un restaurante y les pido a la mesera unos pericos, yo voy a entender que el perico acá es un huevo con tomate y cebolla, ¿cierto? Pero si yo voy a Bogotá y pido unos pericos, ¿qué será que me van a servir en ese restaurante? Vas a Café con pensar leche, buenas que tardes. Café con Un cafecito pequeño con Pequeño. leche. Correcto, a eso se le llama perico, ¿cierto? Creo que en Bogotá. Entonces mira que una sola palabra, ¿no es cierto? Dependiendo del contexto va a cambiar drásticamente, ¿no es cierto? Entonces si acá en Pasto el perico es el huevo con cebolla y tomate, en Bogotá va a ser otra cosa, tal vez en el Atlántico otra cosa, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces miren lo complejo, ¿sí? De este proceso cognitivo. De hecho, ahorita que estoy explicándoles a partir de un lenguaje expresivo, ¿no es cierto? Ustedes puede que estén comprendiendo una cosa totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, Entonces, aquí también en la costa, también perico es huevo con cebolla y tomate. mira, entonces que entre Pasto y el Atlántico se comparte algo, ¿no es cierto? Pero miren que es una sola palabra que puede representar diferentes cuestiones en diferentes contextos, ¿no es cierto? Entonces el lenguaje en sí mismo es un proceso completamente, pues, complejo, ¿no es cierto? Y tiene mucha influencia de aspectos históricos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta el acento del lenguaje, ¿no? Una cosa es el acento del pastuso, otra es el acento del costeño, del bogotano, del caleño, etcétera, ¿no? Entonces, además de tener implicados unos aspectos cerebrales que ahorita los vamos a ver, el lenguaje también implica un movimiento a nivel de extremidades superiores, músculos, ¿no es cierto?, de la boca, la garganta y todo el sistema bucofonatorio. Por lo general, el lenguaje, al ser un proceso tan complejo, suele abordarlo una sola profesión, ¿no es cierto?, que son los fonoaudiólogos. No sé si alguna vez ustedes han ido a un fonoaudiólogo o alguno de sus hijos lo han llevado durante la infancia para recibir algún tipo de terapia, pero los fonoaudiólogos también son especializados en manejar el lenguaje. ¿Listo? Entonces, el neuropsicólogo obviamente debe también tener algunas bases fundamentales pues, del lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo. Además de eso, sí, pues el lenguaje es no solamente un vehículo para transmitir y recibir mensajes, ¿no es cierto? También es un vehículo de transmisión del pensamiento, ¿no? Es decir, de elaboración de ideas y además de eso permite expresar, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos pensando. Entonces el lenguaje es un medio por el cual el ser humano regula, por ejemplo, su procesamiento cognitivo y del aprendizaje, ¿no? Incluso también regula y modula las relaciones interpersonales, ¿no?
Y en ese sentido, ustedes pónganse a pensar cuántas veces nos han malinterpretado un mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿es cierto? Porque una cosa es lo que uno transmite y otra cosa es lo que la persona interpreta, ¿no? Entonces aquí se median muchos procesos de aprendizaje, la regulación del comportamiento, y el lenguaje también tiene mucho que ver con el sustrato emocional, ¿no es cierto? En ese sentido, antes de pasar aquí a las alteraciones del lenguaje, que son bastantes y que las vamos a recorrer muy por encima porque si no nos alargaríamos mucho, quería preguntarles aquí cuáles son los tipos de lenguaje que nosotros tenemos representados en nuestro cerebro. De hecho, hay dos partes fundamentales a nivel cerebral, ¿sí?, que comparten estructuras fundamentales en el lenguaje. Entonces, ¿cuáles serían esos dos tipos de lenguaje? El lenguaje escrito, el verbal, el lenguaje de señas. Ujú. Eso está O muy sea, bien. O sea, tú me estás nombrando todos los tipos de lenguaje que puede existir, ¿no es cierto? Pero a nivel cerebral existen dos tipos, que de hecho los acabo de mencionar. Entonces recuerda que a nivel claro, cerebral hay dos ubicaciones específicas. ¿Recuerdas? pues cuando hablamos y cuando escribimos. Cuando hablamos y cuando recibimos el mensaje. Porque la parte escrita ya es una cuestión del lenguaje que se transforma en una función motora, ¿no es cierto? Tú escribes. Emisor y Entonces, receptor. correcto, el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo, ¿es cierto? El lenguaje expresivo es el que tú hablas o lenguaje hablado, como tú lo quieras llamar, y el receptivo es el que tú comprendes, ¿no? Ese es el lenguaje receptivo. Dime, Yusdey, perdóname si digo mal tu nombre. Sí, profe, es así. No, era, que iba a decir, era el lenguaje requerido. Ok, sí, muy bien. De todas maneras, recuerden que a nivel cerebral, ahorita revisamos un poquito eso, hay dos estructuras fundamentales que son el área de Broca, ¿se acuerdan? Y el área de Wernicke. El área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca encargada del lenguaje expresivo y el área de Wernicke encargada de procesar el lenguaje que se recibe, ¿es cierto? El receptivo. Bueno, entonces, en ese sentido también es importante que ustedes conozcan algunas alteraciones del lenguaje, ¿sí? Una de las más conocidas o de las que más podemos encontrar en casos particulares es la dislalia, ¿es cierto? Referida a un trastorno del habla que consiste en la dificultad de articular y pronunciar correctamente las palabras o los fonemas, ¿no? Entonces se omiten ciertos sonidos o se sustituyen de una manera inapropiada. Luego también encontramos la disartría, ¿no es cierto? Que este problema con el habla tiene que ver con la dificultad de articular sonidos y palabras. La disglosia, ¿no es cierto? Que también se encuentra dentro de estas alteraciones, ¿no? Y se representa como una dificultad en la pronunciación, ¿no? Algunas veces causado por lesiones físicas o malformaciones. La disfemia o el tartamudeo, que es lo que conocemos coloquialmente, ¿no es cierto? Es uno de los problemas del habla más conocidos y es un trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones en las palabras. ¿Listo? Entonces, a nivel, espérenme un segundo, yo quería mostrarles aquí las estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito, yo las busco acá. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, Profe, Sí, señora, sí está. Sí, señora. Listo. Que no las tengo acá en la diapositiva, pero se las voy a mostrar aquí. Espérenme un segundito. ¿Aquí lo ven? Si alcanzan a ver la corteza cerebral, aquí al lado derecho. no, señora. No, 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 no se señora. ve. Está la misma presentación. Listo, allí. Ah, sí, ahora sí. ¿Listo? Entonces, miremos, fijémonos en la imagen de la derecha. ¿Listo? O sea, la imagen superior derecha, y aquí nos encontramos la corteza cerebral, que de hecho es la misma corteza que ustedes encuentran en bioteca, ¿no es cierto? En el simulador, en 3Dissect. Entonces, miren,
si nosotros nos preguntan y nos dicen, bueno, estructura o señala a través de pines las estructuras relacionadas con el lenguaje, ustedes deberían conocer que las estructuras más importantes, ¿no es cierto?, son el área de Wernicke, que es la que acabamos de nombrar, la encargada de procesar el lenguaje motor o expresivo, el área de Broca, y el área de Wernicke, el lenguaje receptivo, ¿no es cierto? También obviamente tiene que ver la corteza auditiva, que está aquí en la parte del lóbulo temporal, y la corteza motora. ¿Por qué? Porque el lenguaje implica movimiento, ¿no es cierto?, de diferentes músculos, entre esos la lengua, ¿no? Por ejemplo, los músculos algunos músculos del rostro, bueno, etcétera. Y obviamente una corteza auditiva, porque para tú poder procesar el lenguaje que recibes, pues tienes que escucharlo, ¿no es cierto? Entonces, estas son las áreas más fundamentales que tienen que ver con el lenguaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe, por mi parte. Bueno, listo. Ahora, una vez terminados con el lenguaje, otro de los aspectos o de las funciones neuropsicológicas también más fundamentales son las gnosias, ¿no? De hecho, estas también ustedes las pueden localizar en el simulador, ¿no es cierto? Y digamos que es un proceso complejo porque nosotros pudiésemos confundirlo con el aspecto sensorial de la vista, ¿no es cierto? O el sentido de la vista. Nosotros podríamos decir que las gnosias son iguales al sentido de la vista, o habrá alguna diferencia. ¿Qué dicen ustedes? Obviamente tiene que ver con el aspecto sensorial, lógicamente, ¿no? Todo lo que entra por la parte visual. Pero, ¿por qué las gnosias serán un poco diferentes? ¿Qué implicarán? ¿O qué procesamiento cognitivo implican las gnosias que la hacen diferentes al simple hecho de ver? ¿Mm? Eh, em, bueno, podría ser también como la relación con símbolos o también como con señales, es decir, por ejemplo, como nuestro aprendizaje previo. El Entonces, aprendizaje previo. Ujú. Muy sea bien, que, ahí, o dime. sea que estaría Profe, relacionada con todas las sensaciones. Con todos los sentidos, más bien, correcto. Sí, profe, sí, y sí. la memoria, porque ahí dice que, o sea, como la información dice que aprendida, ¿tiene que ver también con la memoria? Claro, tienen que ver con todos los procesos cognitivos. Es que miren, el hecho de que nosotros estemos viendo un proceso, digamos, secuencial, vemos memoria, lenguaje, función ejecutiva, praxias, nocias, lenguaje, no quiere decir que funcionen de manera aislada. Eso era lo que nos decía la profe Claudia, ¿no? Todas las funciones cerebrales se manejan y se activan de forma simultánea. O sea, por ejemplo, cuando yo les estoy hablando ahorita, estoy haciendo activación del lenguaje, de la memoria, de la atención, ¿no es cierto? De las funciones ejecutivas, de todas. Y todas están funcionando al mismo tiempo. Y eso obviamente tiene que ver con los canales sensoriales, lógicamente, ¿no? O sea, los procesos de sensación y percepción, ¿no? Que son los otros procesos psicológicos. Entonces, las gnosias, digamos que para que comprendamos lo fundamental, tienen que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto?, de información previamente aprendida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros alguna vez miramos o reconocemos una persona que va manejando una bicicleta y la vemos por primera vez, ¿no es cierto? Y nos dice, por ejemplo, nuestra madre, mira, ahí va un señor montado en una bicicleta, eso es una bicicleta. Entonces lo aprendimos de niños y posteriormente lo que tenemos es la capacidad de reconocer ese objeto, ¿no es cierto? Lugares, personas, objetos, colores. Entonces todo lo que tiene que ver por la información que entra por nuestros sentidos. Luego, posteriormente, nosotros ya vemos la bicicleta y ya no hay necesidad de volver a aprender lo que es ese medio de transporte, porque nosotros ya reconocemos que esa estructura con dos llantas se llama bicicleta, ¿no es cierto? Entonces a eso le llamamos nosotros una agnosia. El reconocimiento de lugares, por ejemplo, saber dónde queda Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, que si es al norte, que si es al centro del país, que si es al sur, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver con el procesamiento de nuestros sentidos, o sea, el olfato, el gusto, el tacto,
¿no es cierto? La vista. Que requiere la participación de todos los centros corticales superiores, o sea, muchas áreas a nivel cerebral que implican el procesamiento, ¿no es cierto?, de este proceso cognitivo. Y pues eso también tiene que ver con la parte de activación de estructuras cerebrales que tienen que ver con lo sensorial, ¿no es cierto? Entonces, las gnosias pueden ser de diferente tipo, dependiendo del sentido con el que se relacionen, ¿no es cierto? Entonces hay gnosias visuales que se relacionan con la capacidad de reconocer visualmente estímulos y darles un sentido. Por ejemplo, este medio de transporte sé que es una bicicleta, ¿no es cierto?, que sirve para transportarse, pero que implica un movimiento continuo de pedaleo, ¿no es cierto?, porque ya hemos conocido y ya hemos visto a partir de los sentidos que eso es una bicicleta y que eso es un medio de transporte, ¿no es cierto?, que implica ciertos movimientos. También podemos reconocer las gnosias auditivas, que son la capacidad de reconocer sonidos. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan una canción y dicen, ah, esta canción se llama tal, ah, esta canción es de tal artista, ah, esta canción la está cantando tal cantante, ¿no es cierto? Porque previamente ya hemos aprendido, ¿no es cierto?, a partir de los procesos cognitivos, que una X canción la canta una cantante X y ya lo vamos a poder reconocer. Las gnosias táctiles, ¿no es cierto?, capacidad para reconocer con el tacto, perdón, las diferentes texturas, los objetos, la temperatura, caliente, frío, etcétera, ¿no es cierto? Las gnosias olfativas, capacidad de reconocer olores, ¿cierto? Las gnosias gustativas, la capacidad de reconocer sabores, y el esquema corporal, ¿no es cierto?, que es la capacidad de reconocer nuestro propio cuerpo como un conjunto. Entonces, por ejemplo, todos estos esquemas se van aprendiendo desde la infancia, ¿no? En la infancia nosotros nos miramos en el espejo y ya reconocemos nuestro esquema corporal como un todo, ¿cierto? Ya vemos todo nuestro cuerpo, pero ya no lo vemos fragmentado. En relación a todo este tipo de gnosias, pues nosotros hacemos un recorrido en el aprendizaje y vamos reconociendo todo tipo de sabores, de olores, ¿no es cierto?, de estímulos visuales, porque ya los hemos aprendido previamente. ¿Cuáles son las estructuras asociadas a las gnosias? Aquí las tenemos al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces toda la corteza motora primaria que queda en el área frontal, ¿no es cierto?, en el lóbulo frontal, el área premotora, el área motora primaria, la corteza somatosensorial primaria, es decir, la que tiene que ver con la activación de los sentidos. Otras áreas de información visual, por ejemplo el lóbulo occipital, ¿no es cierto?, en donde encontramos la corteza visual, las áreas relacionadas con el sabor y otras áreas del lóbulo temporal. Entonces miren que con las gnosias se activa, ¿no es cierto?, muchísimas áreas que tienen que ver con la parte de sistematización sensorial, ¿no es cierto?, o integración sensorial, toda el área relacionada con el lóbulo frontal, donde están todas las cortezas motoras, ¿no? Y el lóbulo occipital, obviamente, que tiene que ver con la parte visual, el lóbulo temporal, que tiene que ver con la parte auditiva, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, con respecto al aprendizaje del niño, ¿sí? Que, no sé, digamos, tenga la edad donde está queriendo como tocar todo, o está aprendiendo como a conocer todo el mundo. Em, digamos que para que tenga como un mayor desarrollo, un aprendizaje como más efectivo, más eficaz. Pues yo he escuchado que muchos psicólogos dicen que es mayor cuando se relaciona directamente con, digamos, el objeto o con, no sé, el animalito o algo así. Y digamos que eso hace que también desarrolle como la parte de las nocias de una forma como más estructurada o digamos que es para todos igual. No, o sea, para todos igual no, porque mira que si hablamos de la infancia, ¿no es cierto? Me estás Sí. hablando de la infancia, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cada niño aprende de manera diferente, ¿no? Es como el proceso de aprendizaje. Entonces, cada niño aprende de forma distinta. Entonces, por ejemplo, habrá niños que se les facilite más la parte visual, o sea, aprenden con la parte visual, habrán otros que aprenden más con la parte táctil, y
y habrán otros que aprenden más con la parte, qué sé yo, no sé, son más olfativos o son más visuales, etcétera. Mira que por lo general ahora, no sé si ustedes han escuchado, se recomienda la parte de integración sensorial, es decir, integrar todos los sentidos para lograr un aprendizaje más significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un niño que está aprendiendo con respecto a, qué sé yo, los animales de la naturaleza, ¿no? Entonces, importante integrar todos los sentidos para que el aprendizaje entre o la información ingrese por todas las áreas sensoriales. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. O sea, digamos que sí, cuando tiene como esa relación directa, ya sea con un animalito, con un objeto tiene como la capacidad de retener un poco y ya relacionarlo cuando lo vea más adelante. Ujú, correcto. Ok, gracias. Ujú. Bueno, entonces, las gnosis que estábamos viendo son las simples, ¿no? Que acabamos de revisarlas hace un momento, y las complejas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la parte visomotora, es decir, la parte visual y motora de manera simultánea, ¿no? Entonces ahí tenemos el esquema corporal, la parte espacial, o sea, poder reconocer a nivel de un espacio determinado o de una georreferenciación determinada y poderse ubicar y desplazar de manera lógica, ¿sí? Miren, hay muchas personas que son supremamente inteligentes para ubicarse en una ciudad nueva, por ejemplo, ¿sí? Entonces a nivel visoespacial y a nivel temporoespacial se ubican demasiado bien y entonces ya con una indicación básica, entonces ya saben cómo ubicarse en las calles, en las carreras, cómo llegar a un lugar, y hay otras personas que tenemos dificultad con eso. Eso no quiere decir que tengamos un trastorno, ¿no? No todo lo podemos clasificar como trastorno. O sea, tenemos que aprender a identificar dificultad de trastorno, ¿no es cierto? Entonces ya el trastorno se medirá con algún diagnóstico específico, habrá que aplicar pruebas específicas para determinar el desempeño que una persona tiene en un proceso específico, ¿no? En este caso, pues en las gnosis. Ahora, Profe, sí, una preguntita que me sucede a sí. mí. Resulta de que ahorita lo último que usted está diciendo, digamos, como de ubicarse en una ciudad, yo por lo general, si yo voy a una ciudad grande, yo no ando sola. O si tengo que salir, que esté en un sitio y si voy a ir a hacer algo, yo cuento, o sea, yo digo, volteé a la derecha, fueron tantas cuadras, miro qué hay al frente, el letrero de lo que haya, como para ubicarme. O sea, yo a veces, yo me echaba la culpa de que como siempre, cuando yo estaba en la casa salía con mi mamá y después me casé y ando con mi esposo. Entonces, yo Sí, creía o yo pensaba que era por andar siempre con otra persona que yo no había aprendido a ubicarme, ¿sí? Pero me cuesta, a mí me cuesta. Yo, si una persona se mete, digamos que yo hay en un carro y se mete por otro sitio, ahí ujú, yo quedo embolatada. ya. Entonces, yo pensaba que era por el tema de la dependencia de otra persona. O como salgo con fulano, como salgo con mi esposo, y Claro, entonces o pues sea, él es el que va, ¿sí? O mi mamá me cogía de la mano y me llevaba claro, para claro. Es que nunca surgió la necesidad entonces de localizarse, ¿cierto? Si tú hubieras tenido la necesidad, pues hubieses aprendido a desarrollarla, ¿no? Yo creo que es más bien por la parte que tú dices, o sea, como está la persona ahí que te ubica, entonces pues tú no desarrollas esa capacidad, ¿no? Eso no quiere decir que tenga un trastorno con la parte visoespacial, ni mucho menos, sino que tienes una dificultad para ubicarte, ¿no? Pero pudo haberse debido a que se lo delegaste a otra persona, ¿no? Entonces ahí sería importante que empieces a buscar el aprendizaje de esa parte, ¿sí? Porque localizarse a nivel visoespacial es importante, ¿cierto? Es decir, no depender de alguien, sino de tu propio procesamiento para ir haciendo como un aprendizaje progresivo, ¿no? No es que de una vez ya te vas a ubicar y todo eso. Ahora, este tema de Google Maps sí nos jodió porque antes podíamos empezar por sí mismos a poder localizarnos, ¿no? Ahora como todo se lo digamos a Google Maps, entonces nos ubica, nos dice para la izquierda, para la derecha y se acabó. Ahora las tecnologías hacen que nosotros, en lugar de progresar, ¿no es cierto?, empecemos como a retrasar los procesos. Y si nos vamos a la inteligencia artificial, bueno, ahí nos quedaríamos un mundo de tiempo pues hablando de eso, pero lo veo por ahí, ¿no? Entonces,
Ya hemos hablado de las gnosias, ¿no es cierto? Que es como el proceso de reconocimiento. Y por último, que es el último proceso que nos hace falta mirar, son las praxias, ¿no? Entonces, las praxias, como función cognitiva superior, tienen que ver con todos los movimientos y habilidades motoras avanzadas, ¿cierto? Entonces, podría decir uno que un movimiento es igual a una praxia o será diferente. Un movimiento cualquiera, alzo la mano, ¿sí? O me rasco el ojo. ¿Será igual a una praxia o habrá alguna diferencia? Yo creo que las praxias es más a nivel del lenguaje, es decir, como lo que es la boca, lo que es como la articulación, el saber cómo em, vocalizar. Va por ahí, más o menos. Miren que las praxias tienen que ver expresamente con los movimientos voluntarios que hacemos, pero nos representan una habilidad, ¿sí? Por ejemplo, alzar el brazo no es lo mismo que bailar bachata, por ejemplo. Rascarse un ojo, que es un movimiento simple, obviamente es voluntario, ¿sí? Porque yo estoy decidiendo rascarme el ojo, no es lo mismo que aprender un deporte, por ejemplo. ¿Es cierto? Que aprender CrossFit, que ser un basquetbolista profesional, un futbolista profesional. Entonces, miren que las praxis están relacionadas con los movimientos de habilidad, ¿es cierto? De destrezas. En ese sentido, pues obviamente van a implicar un procesamiento cognitivo, ¿no es cierto? No solamente es la parte motora del movimiento como tal, sino también la intención que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todos los centros motores a nivel cerebral se activan con las praxias, ¿no? Entonces miren, ahí los estamos mirando. Toda la corteza frontal y la corteza premotora que está dentro de la corteza frontal se activa, ¿no es cierto?, para generar unos movimientos con una intención específica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el movimiento, el aprender a saltar cuerda, ¿cierto? Eso es una praxia, ¿no? Porque implica un procesamiento cognitivo con una intencionalidad, ¿no es cierto? Y además de eso implica coordinación, implica resistencia, etcétera. Cuando yo estoy aprendiendo, por ejemplo, a tocar el piano, ¿no? Eso significa que estoy desarrollando o ejecutando una praxia, ¿no es cierto? Porque son movimientos voluntarios, ¿no es cierto?, que inician con la activación de la corteza motora, pero luego inician con la activación de todas las áreas cerebrales implicadas, ¿no?, dentro de ese movimiento, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo para que acabemos de comprender esto. Cuando hablo yo de que hay una intencionalidad, ¿no es cierto?, y que implica un procesamiento cognitivo, es cuando yo quiero lograr un objetivo. Por ejemplo, si ustedes miran a un bebé recién nacido que llora, ¿cierto? El recién nacido llora porque tiene una intencionalidad o llora porque hace parte de un reflejo. ¿Hace parte de un reflejo? Claro, hace parte de un reflejo porque el niño llora como mecanismo para mostrar a mamá que algo le está pasando. No sabemos qué, porque el niño llora cuando nace, llora cuando tiene sueño, llora cuando tiene hambre, ¿no es cierto? Llora cuando tiene frío. Es un mecanismo que tiene el bebé para manifestar algo, ¿no es cierto? Y entonces la mamá tiene que darse los modos para identificar, ¿no?, si el niño está llorando por hambre, por sueño, por frío, está enfermo, tiene algún dolor, etc. Ya te doy la palabra, espérame un ratico. Pero cuando el niño ya es más grande y le hace una pataleta a la mamá en el supermercado, lo hace como un reflejo o un movimiento básico que implica pues la pataleta, ¿no? Los gritos, las patadas, etcétera. ¿El niño ya lo hace con una intencionalidad de un objetivo o lo hace como un reflejo? Con Objetivo. intención, Intencionalidad. Claro, lo hace con Llamar la atención. lo hace con una intención, o sea, lo hace con el fin de manipular a la mamá para que le compre X cosa, ¿es cierto? Entonces, pues obviamente es un ejemplo negativo, pero les trato de explicar que una cosa son los movimientos básicos, ¿no es cierto?, o los reflejos, y otra cosa ya es un movimiento o una conducta con una intencionalidad, ¿no?, que va a implicar ciertas praxias, ¿no? Y ya, por ejemplo, si ponemos el caso de, no sé, Lionel Messi, de Rey Lebrón,
o qué sé yo, boxeadores importantes como Gervonta Davis, ¿no es cierto? O sea, personajes icónicos que tienen una habilidad extraordinaria en ejecutar ciertos movimientos, ¿no? Eso lo llamamos praxia. Ahora sí, dime, San Tuesday. Estabas levantando la mano. Profe, una pregunta. ¿Qué Dime. pasa si una persona, un ser humano, no desarrolla ciertas praxias? O sea, por ejemplo, usted habló sobre la persona que tiene la habilidad de saltar la cuerda o ciertas Sí, cosas. sí. O sea, ¿Qué ¿qué pasa pasa? Ajá, cuando no la desarrollan? exacto. Pues mira, es que es complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si tú has visto personas que tienen X años, 20, 25 años y no pueden bailar, por ejemplo, ¿cierto? Ajá, Entonces sí. mira que la implicación que tiene, pues para mí es como a nivel social, ¿cierto? Por ejemplo, la persona que no puede bailar le da vergüenza salir a bailar porque obviamente nunca tuvo como un aprendizaje previo que le posibilitara aprender esos movimientos voluntarios, ¿no? Aprender, por ejemplo, qué movimientos ejecutar cuando tú debes bailar salsa, cuando tú debes bailar merengue, cuando bailar reggaetón. O sea, es un ejemplo para mostrarles que como las consecuencias serían a nivel casi social, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso a nivel por ejemplo, aprender a bailar, que sería una praxia, ¿no es cierto? Otro ejemplo, Sí, por ejemplo, por sería, ejemplo, ahora lo que usted dice con el baile, hay ciertas ujú, personas que saben bailar, pero hay ciertos géneros que no saben bailar. bueno, ahí sí habría que revisar qué implica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora ustedes ven a los chicos que bailan súper bien reggaetón porque son movimientos muy, muy elementales. Pero ustedes miran a las generaciones de antes como bailan salsa y uno dice, pucha, qué bacano, ¿no? Como baila salsa, esos movimientos, las vueltas, bueno, los cambios, la rapidez con la que mueven las piernas, ¿no es cierto? Todo eso es una praxia. Y uno dice, bueno, digamos que lo que implica es como esa función social, ¿no? Como sentirse uno como incapaz de aprender algo. Por ejemplo, las personas de edad, no sé, 60 o 70 años que dicen, no, yo ya no aprendí a manejar carro, por ejemplo, ¿cierto? Es una praxia. Aprender a manejar carro es una praxia, porque implica un mundo de secuencias, ¿no es cierto?, de procesos cognitivos. Y dicen, no, yo ya no aprendí a manejar carro, yo ya no me quedé en esto. ¿Qué implica? Pues la incapacidad de desplazarse por sí mismo, ¿sí? Eso a nivel de incapacidad, pues ya a nivel de alteración o de trastorno ya es un poco más grave, ¿no? Pero ya eso tendrá que ver pues con otras cuestiones. Ujú. Profe, me genera una duda o más bien como una, no sé, como una Ujú. curiosidad más bien. Yo Ya, he visto niños, digamos, de 2 añitos, sí, que acabaron de aprender o sea, que están caminando todavía, ya, pero de pronto escucharon una música X y uno los ve que hacen el movimiento desde pequeñitos. Hay unos que todavía no han aprendido a caminar, pero ya tienen como el ritmo en la sangre, como, entonces uno dice, tan pequeñito y lleva el ritmo. O sea, nadie le ha enseñado, pero solamente con escuchar un ritmo, ellos hacen el movimiento con el cuerpo. ya. Bueno, esa ya es una capacidad como de coordinación, ¿no es cierto? Y Porque eso son también tiene costeños. Y eso también tiene que ver con la parte cultural, ajá, y la parte de la lateralidad, ¿no? Que eso también se enseña desde la infancia, entonces saber cuál es el lado derecho, cuál es el izquierdo y cuál es el lado dominante, ¿no? Porque a veces se nos dificulta, incluso hasta grandes. A usted le dicen levante la mano izquierda y a veces hay personas que dudan, porque no se les desarrolló la lateralidad cuando tenía que desarrollarse. Y eso también tiene que ver con el baile, también tiene que ver con la ubicación temporoespacial, ¿no es cierto? También tiene que ver con el aprendizaje de deportes. ¿No? Entonces, bueno, eso en relación pues a las dificultades, ¿cierto? Y ya en relación a las alteraciones, como por ejemplo las apraxias, ¿es cierto? Una apraxia, ¿no es cierto? Ya es un trastorno, o sea, una alteración del movimiento, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, son un déficit en la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo, ¿no es cierto? Esto se asocia a un sistema aferente y eferente, es decir, a un sistema motor y a un sistema sensorial, ¿no? Eso quiere decir aferente y eferente.
Entonces, por ejemplo, tenemos las apraxias idiomotoras, que son las alteraciones de la capacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios previamente aprendidos, ¿no es cierto? Y esto obviamente pues ya se mide y se evalúa de acuerdo a un diagnóstico específico, ¿sí? Es decir, ya es un patrón, digamos, de incapacidad permanente, ¿no? De realizar un movimiento que sería voluntario, debería estar previamente aprendido, pero no se lo puede ejecutar, ¿sí? Entonces ya es a nivel de grado de intensidad, de frecuencia, qué tanta discapacidad, o sea, qué tanto déficit en el desempeño le provoca. Apraxias ideatorias, alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos secuenciales, ¿no es cierto?, que requieren una planificación en las acciones desordenadas. Por ejemplo, hay personas que no pueden llevar el ritmo cuando bailan, pero además de eso, los movimientos son supremamente torpes, en el sentido respetuoso, ¿no?, de la palabra. Entonces, por ejemplo, sacan a bailar una persona y no puede llevar el ritmo, los movimientos son súper torpes, no puede coger a la pareja, no puede dar, ¿sí? O sea, digamos, puede ser que se trate de una alteración, ¿no es cierto?, en las praxias, o sea, en la capacidad de llevar movimientos secuenciales que implican ritmo, velocidad, fuerza, etcétera, ¿no? También implican, hay apraxias, por ejemplo, que también implican la parte orofacial o bucofacial, ¿no es cierto? Movimientos voluntarios relacionados con lengua y boca, ¿no? Apraxias del vestir, alteración consciente en la actividad del vestido, ¿no?, que es una actividad diaria de la vida diaria, instrumental, que implica una coordinación. Hay personas que se les dificulta eso, ¿no es cierto? También una apraxia constructiva, que implica la incapacidad para planificar gestos que le permitan obtener una determinada construcción, por ejemplo, la copia de un dibujo, ¿no es cierto?, tridimensional, o sea, la incapacidad para poder dibujar una imagen que, a pesar de que se la está viendo y que se sabe que es un cubo, por ejemplo, no se lo puede llevar a cabo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí se termina ya como la presentación de las funciones cognitivas. Aquí también les dejamos con la profe Claudita las referencias para que, si ustedes quieren profundizar, pues lo hagan. Pero la idea es que en este recorrido de las funciones cognitivas superiores, ustedes identifiquen las áreas cerebrales y los fundamentos de esas funciones para que se les facilite ubicarlos, ¿no es cierto?, en la actividad práctica vigente, que es la actividad del simulador, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. Profe Claudita, no sé si respondemos algunas preguntas. Por mi parte ya terminé. Profe, creo que la profe Claudia, a ver, miremos si está. Así está conectada la profe. Profe Claudita, Profe, dígame. qué pena, yo hago una pregunta antes de que se acabe la web, que estoy un poquito enredada con ¿Sí? el trabajo del simulador en el cuarto punto, porque ahí nos hablan como sobre que ubiquemos ciertas cosas de acuerdo al tema que hayamos escogido. El tema hablan es del tema que escogimos la vez pasada, ¿ok? La Sí, problemática, correcto. De la por decir algo, neurociencia educativa, que fue lo que nosotros escogimos. sí. Ya. En base a esa, o en base al párrafo que habíamos escogido en un principio para hablar de la neurociencia educativa. Con base a la problemática que escogieron como grupo, ¿sí? Es decir, ustedes hicieron una pregunta, o sea, ustedes en la matriz hicieron una pregunta, escogieron un tema, perdón, ¿sí? Y luego hicieron unas preguntas y luego inclusive en una de las casillas decía qué dominios cognitivos van a trabajar, ¿sí? Entonces ahí ustedes escogieron que yo quiero trabajar con la parte, o sea, que se articule con la problemática. Entonces, por decir algo, de pronto, en el caso de la parte educativa, no sé qué preguntas hicieron, pero pues podría ser, por decir algo, la parte de memoria, de atención, cualquiera de ellas está relacionada porque ya vimos que pues están articuladas todas, ¿cierto? Pero entonces ustedes escogen una con la cual quieren explorar y relacionar con la problemática. Y esa, si yo escojo la atención,
Entonces ubico una estructura relacionada con la atención que hoy les mostramos, ¿cierto? Sí, señora. Exactamente. Entonces yo Bueno. cuando coloque ahí digo de la problemática tal, entonces nosotros le hablamos ahí de dominios, pero son las mismas funciones, ¿sí? Son las mismas funciones. Entonces, la función que vamos a trabajar es lenguaje, entonces, y está la estructura. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. Buenas tardes, profe Viviana. ¿Qué le digo? Le tengo una preguntita también. Dígame. Lo que pasa es que no puedo ingresar al simulador, o sea, ya coloco mi correo institucional y no me deja datos incorrectos, me dice, pero ya lo revisé en la plataforma, todo. Ya, ¿y me puedes enviar un mensajito al aula, a la mensajería interna del aula, porfa, para Sí, ya le revisarte? dejé, profe, le dejé con mi correo y todo, para que porfa me... ¿Cómo te llamas, mija? Yurleni Karina Díaz. Creo que ya estabas solventando así ese problema. ¿Me lo mandaste al Sí. correo, listo? Sí, Bueno, sí, entonces señora. debes estar pendiente por ahí, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que ya, digamos que yo terminé lo de el ejercicio, todo, los 4 puntos. Pero ahí hay una parte donde dice normas APA, o sea, ¿cómo le colocamos normas APA a eso? No tiene nada que ver, ¿no? Porque de todas maneras te estás guiando de la guía, ¿no es cierto? Ajá, sí, la guía. Sí. Claro, es que por defecto la guía te va a ubicar abajo las normas, o sea, lo que tú ya, tendrías ok. que hacer con un documento escrito, pero no tendría pues nada que ver con el simulador, ¿no? O sea, porque Ok, el y no simulador hay que ok. Y no hay que colocar nada. Usted sabe que en la parte donde se colocan las evidencias, ahí no hay que colocar en el foro, absolutamente nada. en Sí, el no, foro, en el entorno de evaluación. ajá, ahí No, no hay que colocar absolutamente nada. no. Tal como lo dice en el foro y en la guía, tú no tienes que subir nada porque las escenas tú las dejas guardadas en el simulador, ¿no es cierto? Entonces el Ok, docente debe entrar al simulador y revisar las escenas directamente de tu usuario, ¿listo? Por eso es ok, que no se permite ni capturas de pantalla ni subir capturas al entorno. Es ok, hacerlo directamente en el simulador y guardarlo, ¿no? Ujú. ok, sí, señora. Perfecto, Ok. gracias. ¿Listo? Profe, ¿Vale? yo quería Ujú. hacer una pregunta. ¿Uno cómo hace para observar dentro del trabajo que está haciendo en el simulador si uno realmente lo hizo bien? ¿Hay Ujú. alguna aplicación, mejor dicho, dentro de eso un botoncito para mirar si está bien allá